De la Tulpa Cultural. Mi nombre es Azucena de la Cruz y les estaré acompañándoles esta horita junto a ustedes. Así que dar la cordial bienvenida a cada uno de ustedes que nos están viendo. Alisha Mushka Kapaichi, Kai Punjagupi Kikingunawan Paktayami Alishpa Kapasha, Nyukashutimi Kapan Azucena de la Cruz, Chinakashpaka Kunan Punjaka, Ishkei Suma Kuichatiago Kunatami Kai Picharishpa Kapanchik. Así que vamos a dialogar el día de hoy con dos grandes amigas, podríamos decir, porque ya lo hemos estado conociendo y un poquito conversando con ellas. Ellas son Isabel y Sayana, que vamos a conocerles de qué nos va a hablar el día de hoy. Esto es la Tulpa Cultural y también decirles a ustedes que nos sigan mediante APAC TV. Estamos en Facebook y no se olviden también vernos en YouTube como APAC Otavalo. Y si desean comunicarse de manera directa, ya lo saben, al 096-750-1398. Shinakashpa Katukikunata Alisha Mushka Kapaichinispa Shu Uchilla Villachiyukunamarishpa. Ya mismo regresamos. Estamos nuevamente aquí con nuestras dos grandes amigas. Ellas son de la Fundación KIST, así que damos la cordial bienvenida. Buenos días, Isabel. Buenos días, Sayana. ¿Cómo estamos en este día? Bueno, vamos a un poco conversar sobre la actividad que ustedes vienen realizando a favor de la lengua quichua. En este caso, en la escritura me han comentado. Isabel, iniciamos contigo. Yupaychapanchik ay APAC TV ukumanda convidayuta chayachishkamanda ñukashutimi Isabel Santa Cruz Carabuela yuyaktumanda shampani nachumashini parkangi Fundación KIST ukumandami shampanchi. Buenos días con todos, mi nombre es Isabel, muchísimas gracias por la apertura APAC TV en este segmento que es la Tulpa. Agradecerles por brindarnos ese espacio, ¿no?, para comentar un poquito sobre nuestros proyectos. Pues es cierto, ¿no? Estamos haciendo una labor, se puede decir, a favor de nosotros mismos. Excelente. Y de todos aquellos que están interesados en contribuir a esta revitalización y fortalecimiento de nuestro idioma quichua. Muy interesante. Bueno, vamos a conocer un poco de Sayana, de dónde viene, de dónde es. Ali Punja Tukuikunawa, Ñuka Shuti Sayana Arias Mikan, Ñuka Kits Ukumanda Mashigo Mikani, Pagi Kumbidashkamanda. Maija Jakta Gumanata Kapangi? Otavalo manda mi kapan. Otavalo manda. Sumak Pachakashpa Kapan, Shinaka Ashaguta, Rimarishpa Kapashun, Imashina, Ima Watamanda Tawacharishka Kashpa Kapan, Ashaguta Ñuka Yepika, Mushuja Mikashpa Yaripan, o Manakashpa Ñuka Chumana Rixipanchi, Imacha, Shinakashpa Kashinajata Rikunahu, Mashikunapash, Rixishpa Kachun, Ashaguta Rimapashun Chica y Fundación KIST Nishka Hawamanda. Ari Mashigo, Tukuya Hamuk Tapachuka, para iniciar, pues un poco hablando un poquito del KIST, da inicio en el año 2020, es decir, hace 2 años atrás. Justo en la pandemia. Justo en la pandemia. No había nada que hacer y vamos pensando, exacto, ¿no es cierto? Como todo el mundo estaba en casa, todo el mundo estaba en línea, la educación se transformó totalmente, todo el mundo ya tenía la opción de hacer nuevas cosas por internet. Es por eso que nace el KIST como una feria académica al inicio. Ajá, entonces todo esto inicia con runas alrededor del mundo a nivel nacional que se han preparado en el ámbito académico. Entonces son todos ellos quienes quieren aportar o retribuir sus conocimientos, que es un privilegio hoy en día, ¿no? Bueno, antes también era un privilegio para todos aquellos que no podían acceder a esto. Entonces, teniendo en cuenta esto, es que muchos indígenas quieren retribuir esto a sus comunidades, es decir, a Otavalo, yo que sé, a San Rafael, a todas las comunidades donde nosotros venimos a aportar para que sigan creciendo. Entonces, KIST, para comenzar, significa el Quichua Institute of Science, Technology and Humanities, que en el español vendría a ser traducido un Instituto de Quichua de Ciencia, Tecnología y Humanidades. Hermoso, hermoso, hermoso. Así que esa es la definición, muchas de las veces simplemente como que Fundación KIST y qué será, no, lo que está, la abreviatura, así es. Así que está muy bien, no sé, algo más que nos pueda comentar sobre este pequeño origen. Tal vez usted es una de las fundadoras, se podría decir, de las pioneras en esto, o despuesito se integró, despuesito de la pandemia. Sí, como dijo mi compañera, aquí empezó con una necesidad, ¿no?, de fortalecer, como nosotros decimos, el Runa Shimi, ¿no?, sobre todo en nosotros que somos jóvenes, que tenemos una gran labor que es rescatar y mantener vivo este idioma, ¿no? Sí, yo me incorporé recién nomás, estamos implementando lo que es ahora Kilkashun,
y queremos que más jóvenes se integren a nosotros para poder revitalizar el idioma quichua. Sumak pacha mi kashpakapan, shinallata kay fundación ukupika imatata ashtawa jikcha chingapamunashpakapangichi, porque quichuata rikunchi ñukanchi kawsay kashpakan, kawsaykunaka shamun, mikunapi, rimanapi, kilkanapi, kawsaypi, tukuypi kashpakan quichua. Chika kay fundación ga imapi pachata ashtawan yuyaypika charishpakapan, imapita kallarishpakangapamunapangichi. Arimashigo, imagina ni upangi, chaymi kapan nachu, tukuypi quichuata rikunchi, shinallata rimaykunapi, kawsaykunapi. Pero shina chaykunami kilkashka manatian. Chaymantami kayka wacharishpa katimun nachu shinji achingapa imashapachata ñukanchik kawsaykuna kan. Mishushimipi kashtaka tian nachu kilka katinakuna y ñukanchik katarita ushanchik nachu biblioteca nishkakunapi. Shinallata ñukanchikpa kilkashkakunaka mana tian. Chayta ñukanchika shukta mushuyachingapa munanchik. Chaymantami ñukanchikpa yuyayka kallarin. Shinallata ña cumbiaykunata ruragripanchik tukuylla mashikunama kilkachu imasha ñukanchik ñawpa kawsaykunata munanchik ña kawsashkanchik shinallata imashata ñukanchikpa samaykunata yuyaykunata mikunakunata kilkashpa katingapa chaymi ñukanchikpaka sumak muskuykapan. Ya alipacha kashpakapan y chay kilkaykunata no sé si imashanishpaka quichua unificado pichu kilkashpakanapa munapangichi o imashina llaktakunapi rimanchi porque yachanakanchi mishushimipi ninchi dialecto nachuchik shuk rimaykuna chika chay rimaykukunatachu imashama rimanajunchi ñukanchi llaktakunapi shina kilkankapa o ña unificadota churankapachu munapangichi imashamanta kapan kay muskuyka. Ari, imagina yachanchi quichuapi kilkanaka shinji mirikurin chaymanta mi kilkashun ukumanta munapanchi nachu tukuy kuytsa wambrakuna paykunapa yuyaykunata paykunapa investigacionkunata quichua shimipi kilkachu y kayta kana quichua unificadopi mi kilkanachu kan paykuna imashina parlan imashina pay alintindin mi kilkana kan. Ya, entonces está perfecto. De acuerdo al dialecto que se utiliza en nuestros idiomas debemos escribirlo, porque muchas de las veces hay diferentes dialectos, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo sería si yo me voy a la parte de Cayambe? Porque ahí hay que tomar en cuenta que ya es quichuañol, ¿no? Entonces, no estamos hablando de quichua. Si voy a decir algo, ellos dicen perro cuna, por ejemplo, le ponen el morfema cuna y ya lo hacen quichua. En este caso, eso sería aceptable dentro de Kilkashun o en esa partecita como que ahí es donde meten la mano y dicen, a ver, vamos a enseñarles y vamos a tratar de recuperar la escritura. ¿Cómo sería? Exacto, ese es el reto, porque como quien dice, uno no aprende a nadar hasta que le lancen al agua. Entonces, nosotros lo que tratamos es de eso, primero de recibir todas las escrituras posibles y al finalización de la primera convocatoria y recibir todos los documentos de los interesados, pues ellos tendrán acceso a una clase para redactar, porque si bien es cierto, nosotros hemos estructurado una cierta sugerencia, se puede decir, para la escritura. Entonces nosotros, obviamente, en estas sugerencias nosotros tenemos enfocado como priorizar el quichua, ¿no? De todas las maneras posibles, o en la medida de lo posible incluso revalorar o usar de nuevo las palabras arcaicas, por ejemplo, iyu, no sabíamos que era arena, por ejemplo. Entonces es como que volver a investigar, volver a estudiar, entonces esa es la idea, ¿no? De que se mantenga el quichua, de que a pesar de tener estos dialectos diferentes, pues tener esa variedad y generar una estructura general, porque es lo que queremos igual en la escritura, que se mantenga un esquema, un orden. Exactamente. En este caso, ¿quiénes pueden, como se dice, enviar esos escritos o es abierto o cómo es esa metodología o quiénes pueden ser parte de esta fundación? Dos cosas. Para la parte de la fundación, creo que no dije eso al inicio, pues para empezar, yo soy cofundadora del KIST. De la misma manera, soy codirectora de este proyecto que es Kilkashun. A la fundación KIST pueden ingresar todos aquellos interesados en ayudar, en aportar a la comunidad, en retribuir, en presentar ideas, en presentar proyectos y en estar siempre como el soporte técnico académico para cualquier proyecto. Mientras tanto, para el proyecto Kilkashun pueden participar todos aquellos interesados, no necesariamente tienen que ser indígenas, si bien es cierto hay personas que no lo son, pero han adoptado esta cultura indígena y se han preparado. Entonces, de hecho también es importante esta parte de que pueden trabajarlo en conjunto.
pueden presentarlo. Así yo, por ejemplo, yo quiero hacer investigación en quichua, pero yo le digo a Azucena, usted sabe quichua, ayuda. Entonces se puede hacer esa colaboración incluso. Ya, está muy interesante. Entonces, en este caso, pero estaríamos hablando netamente de una investigación, o sea, no estar, en este caso sería más para académicos, yo veo, o también puede ser una persona, digamos, alguien que no tenga el nivel académico, no simplemente que haya estudiado, porque hay que tomar en cuenta que dentro de las comunidades hay muchos sabios y sabias que no tuvieron la oportunidad, digamos, de pisar un colegio y la universidad, peor aún en este caso. Y si uno de ellos desean participar en esto, simplemente van a hacer la investigación. ¿Es posible? Claro que sí. Eso es lo importante, ¿no? De que se pueda trabajar en conjunto. Digamos, el señor obviamente no puede, pero se contacta con una persona o directo con nosotros y dice, yo quiero hacer, pero no tengo los parámetros. Nosotros le ayudamos a eso porque nosotros incluso vamos a tener un comité de editores que nos van a permitir estructurar una presentación, una investigación, porque si bien es cierto, el proyecto nuestro es una revista científica de información en quichua. Esa es la idea. Muy interesante. En este caso, lo que le preguntaría es que, ¿cómo hacen para que más personas, o sea, que se involucren en esto? No sé, ¿no? Porque yo algo escuché de ustedes que creo que es como tipo concurso o beca o algo así que le están ofertando dentro de este programa sería, ¿no? Lo que es de Quilcashun, porque yo creo que la mamá es la Fundación KIST y el hijito es el que está en este momento, lo que es Quilcashun, así es. Entonces, ¿cómo sería para que pueda ser parte de eso las personas que deseen participar? ¿Qué parámetros se cumplen? Las becas, los beneficios. Lo interesante de esto es que, a ver, primero es promover, ¿no?, el fortalecimiento del idioma quichua, porque como había mencionado antes, no existen las investigaciones previas en nuestro idioma. Si bien es cierto, la cosmovisión andina es muy interesante en todo sentido, digas en arquitectura, en medicina, en matemáticas, incluso en ciencias exactas. Entonces, todo eso no lo vemos reflejado en escritura. Es por eso que hacemos un llamado a todo el público que quiera generar ciencia en quichua. Entonces, es por eso que nosotros estamos, se puede decir, incentivándoles para que escriban. Además de que escriban, no van a tener solo su nombre o su pensamiento, su investigación en una revista. Aparte de que van a tener una mención honorífica, por cierto, en la revista, van a tener una bonificación económica. A los mejores escritos se les va a premiar económicamente. Tenemos 5 lugares para esto. El primer lugar, pues, era secreto. Pero tenemos la oportunidad que el secreto lo diga Sayana, ¿no? Sayana, a ver, ¿cuánto es? Usted chismenos a nosotros y así nos incentiva para poder inscribirnos. Claro, como ya dijo mi compañera, ¿no? Hemos logrado mediante gestiones y mediante solicitudes hemos logrado tener algunos auspiciantes, que en este caso es de Tandana Foundation. También tenemos a Delfos como editor, también tenemos lo que es Runa Arts, que nos colaboran, y mediante esto vamos a lograr tener los 5 mejores lugares. El primer lugar es con $200 y así va bajando hasta el primer lugar. Entonces, aparte de tener esta bonificación, como dijo, es un proceso un poquito largo, pero van a formar parte de la primera revista científica quichua. Entonces, les invitamos, ¿no?, a que muchas personas tienen mucho conocimiento y también muchos escritos que tal vez se quedaron ahí. Es la oportunidad de poder sacarlos y poder escribirlos a quichua. Como dijo mi compañera Abel, van a tener nuestra ayuda, nuestra asesoría y también ayuda del comité, que son personas que por años han trabajado en la revitalización lingüística. Muy bien. En este caso, digamos, habemos ya personas que hemos hecho nuestra tesis, ¿no? En este caso yo hice sobre el matrimonio. Si esa lo hago en quichua, ¿puedo también participar? O también los que nos están viendo, ¿no? Estudiantes que están en este momento presentando, lo pueden hacer eso. Así que, bueno, ahí vamos a hacer la invitación también a nuestros amigos. Vamos un poco a conversar, a estar con ellos y también vamos a revisar un mensaje que tenemos. Así que si nosotros ya hemos hecho nuestra investigación, nuestra tesis, podemos, ahora es la oportunidad, porque yo sí peleaba, ¿no? Decía, pero si dice que yo estoy haciendo sobre matrimonio y sobre, era en idioma quichua, pero ¿por qué no nos hacía válido para escribir en quichua? Bueno, antes de eso vamos a pasar a los mensajes que tenemos. Dice, ¿solo en una revista o también brinda capacitaciones certificadas? Nos pregunta compañera Anita Lucía Taya. Entonces acá
¿Cuál de las dos dijo yo para poder contestarle? Entonces vamos a ver, esa es la pregunta. Y bueno, dice, ¿cuáles son las comunidades que se están integrando en esta iniciativa? También es interesante conocer porque mientras más diversidad, más pensamientos haya de diferentes territorios, es mucho mejor, ¿no? Para poder tener resultados óptimos. Así que ahí están las preguntas planteadas. Acá contesta la primera y acá la segunda. A ver. Lastimosamente nosotros como fundación aún no tenemos la potestad de emitir certificados avalados, dígase por el CENESID, por ejemplo, que rigen, ¿no?, a nivel nacional. No podemos brindar una certificación de esta magnitud aún, pero sí podemos brindar los premios que dijimos como fundación. Y por lo menos para que nosotros estemos preparados, pues sí los vamos a, como les dije anteriormente, ¿no? Las personas que ya hayan enviado sus escritos para ver cómo están escribiendo, a qué nos atenemos más bien. Queremos brindarles una capacitación, unas ciertas clases de escritura, cómo queremos nosotros que escriba. Entonces, cuando ustedes ya envíen sus escritos, nosotros vamos a hacer una revisión y luego vamos a decirles, ¿saben qué, chicos? Ustedes fueron seleccionados y de aquí en adelante pues van a recibir clases a las que ustedes acceden por haber participado y se van a preparar en la forma de escritura, normas, reglas que nosotros sugerimos. Ajá, perfecto. Acá, ¿quiénes nomás están siendo parte de esta fundación? Bueno, como Kids tenemos a muchos compañeros que son de diferentes partes del Ecuador. Tenemos desde Loja, desde Cañar, lo que es Otavalo, de Quito, de todas las regiones del Ecuador. Lo que es Quilcayún, como cofundadores, lo tenemos, por decirlo así, aquí en la provincia de Imbabura. Pero nosotros también hemos extendido nuestra visión, ¿no? A que no solo sea en Imbabura, sino que sea en las demás provincias. Entonces, todos son bienvenidos de cualquier provincia para poder apoyarnos y también para poder participar. Así está, ya la invitación está hecha, así que todos somos bienvenidos, así que ya me van a ver por ahí, así no, mentira. Me encantaría. Así que también para Anita, que nos preguntó, así que Anita también puede ser parte de lo que es este proyecto, lo que es Quilcayún. Así que interesante estas actividades que se realizan por el bien de la lengua, porque hay que tratar de mantenerlo, porque somos conocedores también que se está perdiéndose en todo lo que se refiere a lo que es la lengua quichua. Estamos yendo de bajada, entonces con estos tipos de programas o actividades que se realizan, nosotros podemos ir ya de subir. Entonces, ese es nuestro objetivo como quichuas hablantes, tratar de salir, tratar de ir para arriba. Bueno, tenemos un mensaje más por aquí, nos han comentado, así que vamos a leer. Marco Rodrigo, 2 mensajes. ¿En qué tema está enfocado el artículo? Me dicen. A ver. Para despejar. Bueno, también hay otra inquietud más. Estamos ansiosos por contestar, pero vamos. Por aquí Marco nos dice, felicitaciones por la iniciativa, sin embargo, a mi parecer 10.000 palabras para un artículo científico es mucho. ¿En qué se basan para establecer ese límite de palabras? Nos dice, bueno, también acá las compañeritas que nos aclaren un poco sobre esto. Claro que sí. Para iniciar, ¿no?, con la anterior pregunta, nosotros pues, la segunda pregunta, perdón. Si bien es cierto, los artículos científicos son de esa magnitud, entonces nosotros como queremos hacer una revista científica, queremos que esté bien estructurada. Para una revista, una investigación bien hecha, es un mínimo de 2.500 palabras a 8.000 palabras. Es decir, si queremos hacer una revista científica que valga la pena, que sea de investigación, esos son los parámetros. ¿En qué se basan? Pues en las investigaciones previas que ya existen, porque queremos sacar a cabo un buen trabajo, ¿no?, un buen proyecto. Y esto también me lleva a remontar la primera pregunta, que es, la revista pues tiene el fin de crear, primero para iniciar quiere salir como una revista en línea. Después, con el trabajo que nosotros queremos pues hacer, seguir manteniendo, queremos hacer la revista física. Ya. Ajá, en este sentido pues existen 3 presentaciones o 3 formatos que pueden hacer la investigación. El primero que ya lo hablamos, que era el escrito. El segundo también puede ser un tipo podcast y el tercero es un video. Estos 2 últimos pues tienen igual parámetros científicos y de investigación, es decir, una entrevista científica. Queremos salir de lo común, más allá de ir de simplemente entrevistarle a una señora y conversar y decir, bueno, sí, la voy a entrevistar, es más allá. Entonces tiene que tener impacto para nosotros, el por qué es importante, cómo repercute en la sociedad,
cómo nos hace fuertes o cómo nos identifica, para qué contribuye esta investigación. Entonces, eso sería. Sumak pacha shinami riksishpa kanahupanchik imashinan ñukanchik kay Fundación KIS kay Quilcashun ukumanda kay ruraykunata apamushpa kanahun shinallata kay revistakuna paykunapa muskuykuna ninchi shina rimarikuna shinallata rikunakunapi video ninahunchik chaykuna y podcast nishpa ninchik kichwapi imashamanchik tirachinakan Rimaykuna. Rimaykuna uchila rimaykukuna nachu shinakukunatami paykukunapas ña kay shamuqkunapa kashtawa yuyashpa kanahunchik nishpa nipan shinakashpapas ñukanchika villaykukunama rinami kashpa kanahupanchik ñukanchik rikuhuk mashikunata ama kungapankichichu APAC TV ukupi shinallata Facebook ukupika APAC TV shutiwami kashpa kanahupanchik shinallata APAC Otavalo YouTube mana kunan pachapi rikunapapaktash kutinllapas kashpa YouTube ukupika rikuyta ushapankichimi shinanishpami kay villachikunama rishpa kanahupanchik, así que ya regresamos de unos pequeñísimos cortes comerciales. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia. Reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipash tapopaichilla. Dalis Makeup. El trabajo, el deporte y el esfuerzo diario pueden provocar dolor en tu cuerpo. No te preocupes, nosotros estamos para aliviarte. Somos el Centro Médico de Especialidades mejor equipado de Otavalo. Contamos con profesionales altamente capacitados en diagnóstico, prevención y tratamiento para todo tipo de dolencias. Tu cuerpo es nuestra prioridad. Amigos de APAC TV, estamos nuevamente aquí con ustedes en la Tulpa Cultural. Así estamos conversando con Isabel, acá, y Dayana, por aquí se me encuentra, ¿no es cierto? Estamos viendo sobre la Fundación KIS, ya hemos conocido un poco sobre la actividad que ellos vienen realizando, hemos conocido que esta fundación nace justo en la pandemia, ¿no? Cuando nosotros estamos sin saber qué hacer, el objetivo de ellos, en este caso, es fortalecer desde la parte escrita nuestro idioma quichua. Así estamos conociendo, ahora vamos a seguir conversando un poco más con nuestras amigas sobre el qué viene, ¿no? ¿Qué nos depara el futuro? Bueno, imaginemos que estamos con una cartita, ¿sí? Vamos a ver, ahora vamos a sacar las cartas y vamos a ver qué nos depara el futuro con esta fundación, a dónde queremos llegar. Acá, a la más calladita. Bueno, como Fundación KIS, nosotros queremos ampliar nuestros conocimientos, integrar a más jóvenes, ¿no? Que tengan la idea de crecer, por decirlo así, no solo quedarnos ahí con nuestros conocimientos, sino poder expandirlos a los demás jóvenes y, ¿por qué no?, también al mundo entero, ¿no? Y como Quilcashun queremos, como ya se dijo, que el idioma quichua no solo se quede hablado, también se quede escrito, que sigamos manteniendo, por decirlo así, esa tradición de escribir en quichua, aunque puede ser un poquito difícil, ¿no? Pero creo que es un reto que nosotros hemos tomado y queremos seguir avanzando. Y nuestra visión es crear un instituto en el cual sea especializado en lo que es el quichua. Y no solo el quichua, también trabajamos lo que es también inglés. Entonces queremos fortalecer estas dos lenguas para que nosotros como runas podamos impartir todos los conocimientos que tenemos para el mundo entero.
Así es, porque hay que tomar en cuenta que todos los idiomas son muy necesarios para nosotros, pero yo lo que siempre digo es que primero tiene que ser el quichua, lengua materna de nosotros, luego de eso puede venir miles de idiomas más, porque uno para defendernos en esta sociedad hay que saber de todo, inglés, francés, alemán y todos los que vengan más, y si fuera por mí todos nos supiéramos, ¿no? Así es, así que nosotros también estamos aquí emocionados de conocer sobre lo que es esta fundación KIST, conociendo también y dándoles a conocer al público sobre la actividad que viene realizando Isabel y Dayana en esta fundación, en este programa, mini programa, ¿no? Lo que es de Kilkashun. Así que también el objetivo de ellos, lo que es al inicio van a ser de manera, digamos, de manera dialéctica, y luego vamos a estar ya más centrados en la parte gramatical. Con respecto a eso, ¿qué nos podría comentar en la parte gramatical? ¿Cómo piensan incluir, no se podría decir? Porque habemos personas como que no, de esta manera yo lo hablo y así me quedo, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la metodología de llegar a esas personas para ya unificar? Porque si bien es cierto, lo unificado, más estaríamos hablando dentro de la parte educativa o científica, como ustedes lo han mencionado, para tener una línea horizontal, se puede decir, pero si vamos a hablar ya desde las comunidades, van a haber como que un poquito de resistencia. En este caso, ¿cómo piensa entrar? Bueno, pues hablando del futuro, ¿no? Lo ideal sería de que manejemos un estándar, por lo menos en el escrito, ya que la pronunciación siempre va a variar. No podemos obligarles a los demás que pronuncien o hablen igual que nosotros, pero por lo menos en el escrito vamos a tratar de unificar en este sentido las bases, ¿no? Por ejemplo, el uso de la H, el uso de la P, el uso de la T, entonces sería un esquema mantenido. Pues a futuro lo que nosotros queremos hacer es dejar bibliografía, informaciones de investigaciones en quichua, cosa que no hay. Entonces, a futuro nosotros vemos eso, encontrar en una biblioteca y decir, no sé, Masi Sayani, autora del libro tal, o Masi Azucena, autora del proyecto tal o de investigación tal. Entonces, eso es lo que nosotros a proyecto visualizamos, ¿no? Independientemente de la manera en que nosotros pronunciamos el dialecto de cada provincia, cada comunidad, sería ideal que por lo menos entendamos el escrito, ¿no? Tengamos ya una base escrita. Y ese es el reto, nuestro reto es aceptar todo lo que nosotros tengamos, y es por eso que obviamente se va a tener diálogos con nuestros editores, con nuestros participantes, para llegar a un acuerdo, y una vez que ya se tengan estos escritos, pues llegar a un estándar donde todos estemos de acuerdo, o la mayoría, porque no siempre todos estamos de acuerdo en todo. Entonces lo ideal sería eso, tratar de hacer un estándar donde todos o la mayoría se sientan cómodos. Así es, pero también hay que tomar en cuenta que nuestra biblioteca viva está en las comunidades, porque el primer paso sería, bueno, para hacer escrito cualquier actividad relacionada a nuestras costumbres o a nuestra cultura, sería ir y conversar con nuestros taitas y mamas, que ahí está la primera comunicación, el primer diálogo, y el segundo paso ya estaríamos, como decir, desde la parte académica para iniciar a escribir, para que ese escrito quede ya plasmado, se puede decir. Y en este caso, ¿cómo lo haríamos? Por ejemplo, ya hay algunos escritos, ¿no? Pero comenzando de uno, como que hay esa vaguería, ¿no? Esa ociosidad de ponernos a leer. ¿Cómo haría la Fundación Kilkashun como para poder motivar a que leamos esos escritos que ya existen? ¿Cómo se haría? Como Fundación Kilkashun estamos incentivando lo que es la escritura, ¿no? Pero también la lectura. Estos escritos tienen que ser en un quichua que todos podamos entender. Como dije, en cada zona el quichua que se hable y se puede entender. Entonces, cuando ya nosotros tengamos los escritos para poder fomentar la lectura, nosotros pensamos hacer más eventos, lo que son casas abiertas, sí, que motiven. Y no solo dentro del país, sino nosotros queremos extendernos al mundo entero. Entonces, vamos a motivar a los huambras, a las cuichas, que nos ayuden participando en la lectura. Vamos a hacer una fiesta de la lectura, por decirlo así, para incentivarnos, para no perder esto que es tan nuestro, ¿no? El quichua. Así es, yo creo que esas son las motivaciones que a nosotros nos permiten ser parte de algo, ¿no? Porque si hay algo, como siempre decimos, si hay algo,
Ahí estoy, ¿no? Sí, entonces es muy buena la estrategia, incluso pueden, como ustedes mismos lo mencionaban, pueden haber becas, pueden haber algún tipo de incentivo, sea económico, sea material. Entonces con eso, aunque sea, como digo, tartamudeando, kaypi chaypi yapas, kilka katishamari, Nacho, shinakashpa kasuman mi kashpa ñukanchika ñashina yuyaywa kanchi, Nacho, aquí bika ñakarana kuna tiakbika, shinaka yacha jungapa risha yuyaywan kanakanchi, y shinami paykunapa chay yuyayta mi charishpa kanahupan, shinallata shu Villachita Charishpa Canajupan Chinipan. Bueno, tenemos un mensajito por aquí. Está la letra tan pequeña, vamos a ver con binoculares. Dice Shinapash Ashtawan Pachaca, bueno, no se le puede ver mucho. Dice Ñangunapipash, Runa Shinami. No lo puedo, no sé cómo se puede decir. Runa Shinamita. Runa Shimita Tukuilla. Rimashpa alikanchiman runa rima castellano último ni Nacho. Riquita manashagutali rikushpa kanchik kaypi rikushpa kankapa runa kanchik ninchik shinapa sheista shimikuna ta mi rimanchik nipan Nacho, shinami chay rimayka kabal pacha kashpakapan, ashaguta kilkashkami uchilago kashpakapan. Chika ñukanchipas runa kashpapash kutishuk shimikunatarami kallaripika rimashpa kanajunchik, wakinpi karin inglés shimitami hasta chayta yachajunñan nishpaka hasta urmay hatari yachajunapa kanajupanchik. Shina kashpapash ninajuparkanchik kichwa shimi ñukanchipa shimi kashpakapan, ñukanchik wacharishka shimi, chay kashkamandaka kichwatami rimashpa, ñukanchipa shimitaka ashtawan fukuchishpa, ashtawan kausachishpa katinakapanchik kunanga imashina shuk wawa llullugu ña puñungapan ña biguta itzumuhun umaguta shina churajun shinalayami kichwa kashpakapan. Shina kalpika chay wawakutaka pukllachikpi, shikshichikpi, asichikpika mana puñungachu. Paypish kushilla, asilla kashpakapanga shinalaya kichwataka rikushpa kana kapanchik, llikchachishpa katipashunchik kichwawan rimashpa. Ñukanchik wawakunatapash ashagullapash rimachishpa katina kashpa kana hupanchik. Ñami puchukayman shinallata chayashpa kana hupanchik kay ñukanchik tulpa cultural nishka rikurimanta. Shina kashpaka kay puchukaykunapi asha kikin yuyaykunata sakishpa kana huripanchik. Shinallata villachipanchik kikinguna kilkankapa munashpaka ushapankichimi kay yupaykunaman 096-750-1398. Shinallata Facebook ukupi oñavikamuj nishpa risinchik kichwa shimipika Apak TV chay yupaywa chay rimaykunawami kashpa kanajupanchik. Shinallata YouTube ukupi Apak Otavalo. Así que no se olviden de contactarnos. Les damos las 3 opciones: Facebook, Apak TV, YouTube, Apak Otavalo, y mediante WhatsApp 096-750-1398. Ya en la parte final vamos a ver unos 2 mensajitos más que tenemos. Vamos a ver. Y dice Inti Tenesaka, Shinaka Kichuapipash Parlahuichik, dice Parlahuichik. Kaypimish nata ishkay shimipi rimashpa kanajupanchik nachu Kichuapipash, Mishu Shimipipash, ashaguta hamuktachu munaymanda ñukanchika ña Mishu Shimipipash chapuchina kashpa kanakapanchik. Kaypinin Gualapuro Santi sumaknapayta chayachipanchik imanalla mashikuna kaypi kilka kati pangichik www.kiste.org shinagutaka a ver kaypi mashi villachipa ñuka villachiñani hupa chaypi villachipakapay ashtawan ari imashinani yupaykuna imatiakpi mayman kilkanakakpipash villachishpa kanahupashunchik rikushpa katishpa kachun chay ñabikamuqkunaman. Shinaka tukuykuna convidarishka sakiripankichik kikinkunapa yuyaykunata, investigacionkunata, kichwa shimipi kilkashpa ñukanchiman kachamuchu. Kay imashinaña rikurkanchik kay kilkashun@gmail.com o shinapash kay kids2020@gmail.com mi kachankapan ushapankichik. Shinami kashpakapan y kitsaka kilkanami kapan imashaman. Shinata shuk rimaygu rikuchishpa kanahupashun deletrashpa nipanchik. Shina rikuchipaychu wakinpika kis nishpaka ñuka imashina kilkajurkani angata kay ese churasha ña na shina kashpakapanchik shina kashpaka imashamanta kilkashpa tarita ushapanchik chaykuta villachipay. Ña Facebook mi tarita ushapankichik shinapash kay redes sociales nishka y kay Gmail sería kiths@gmail.com. Ñashina kashpa kachaypin villachishpa sakiparka. Bueno, estamos ya
casi en la parte final, pero no podemos irnos sin antes darles de conocer el gran trabajo que acá como Fundación Kids ha realizado, un trabajo complicado pero nada imposible, ¿no? Así que vamos a conocer sobre la tabla periódica. Yo me acuerdo, era de memoria que teníamos que aprender, ¿no? Y ahora en quichua voy a aprender de memoria. Shinji mi kashpakanga, shinapish chay rimaykunata kay yachajushpakana kapanchik, shinakashpaka chaypi ashaguta rimashpakapay kay tabla periódica hawas. Shina tabla periódica imashama de quichua pinina kapan, chaypi ñakilkashka kapan yarina, ¿no? Riktichishpa kapashun. Tabla periódica nishpa, sinchi mishishimi gupika. Kimi kone paikuna manda nacho. Kay jam kay me kashka ñukanchipa shinji, shinallata ñukanchipa yachajushkanchi, imaginata nina kashka, kilkana kashka, maypi tarito shanchi, shinallata kay hawapi ñukanchika muguta shinajunchi, ñalla me lluqshishpakatinga, kay kamukme lluqshipanga nipaykunata maypi tarina, imashinata maypi wacharishka, titatarishka, imaymata shinayta rurayta ushanchi chaykunawan. Chaymi ñukanchipa shinji llamkay kashka, kimikuni paykuna, shinallata rikuchita ushanchi nachu, ñukanchika ciencia ninchi, yachaykunata runa shimipi shinayta ushanchimi mashika. Chaymi ñukanchipaka kawa llukshinchi nachu, ñukanchi ushashkanchi, mashikunapish ushapangichimi. Chaymi ñukanchika convidaykuta sakipanchi tukuylla mashikunama, ama manchaychichu, manchayta laduma sakishpa kilkashunchi, tayta mamakunata tapushpa yachajushun, ñukanchipa tayta mamakunaka shuk punlla illarinkami. Chaykunata ñukanchika ali rikunakanchi, riksinakanchi, uyanakanchi, chay uyashkakunata ama chingarichu ñukanchi washakati wambra tia kuytsakunama, ama chingarichu ñukanchika sakinakanchi, shuk legado ninchi nachu, mishushimipika, chaykunata sakinkapaka kilkashpapish sakitoshanchimi, hasta wangarin ñukanchi yuyaykunata, ñukanchipa kawsaykunata kilkashpa sakiripika sumakmi kanka mash. Ali pacha kashpakan, shinallata mashna pachakunatata kay tabla periódica ninchi kaykunata rurangapaka mutushpakana huparkankichi. Kay tabla periódica casi shuk watami rurashkanchi. Shinchimi karka shinapash tukuykuna llankashpa mi kayta rurayta usharkanchi. Maykuna mandallata kay tabla periódicotaka rurangapaka yanapashpakaparka, mayja yaykuna porque rikuna kanchi ñukanchik wasi ukupi tayta mamakuna paykuna kananinchi potasio, hierro, sodio nishpa chay rimaykunaka ñukanchik llakta ukupika illanmi nachu chaykunataka maymanata llukshiparkankichi. Imagina ñanirkanchi tukuykuna mitananajurkanchi, shuk investigación kunata rikushpa, imagina ninata rikushpami shuk consenso shinami sakirikanchi, shinaka shinchimi karka pero shinapash kaytami tukuchirkanchi. Shinami kashpakan muskuykunataka rurayta ushanchimi shinchi kashpakanpipash. Bueno, ya estamos finalizando, 2 mensajitos más que tenemos, vamos a leer esos 2 mensajes y estaremos culminando. Dice, Atuhuayra, pueden compartirlos cómo fue la parte del proyecto de la tabla periódica en quichua, ya lo habíamos estado mencionándole anteriormente, así que vamos a ver otro mensaje. Dice Marcelino Tabango, dice chaypica quichuapi kilkashun kaypi chaypi llapash ninachu shinamikan ama kungashunchichu shinami ñukanchipas ninchi kaypi chaypi llapash rimashpa kilkashpami ñukanchik shimitaka ashtawan ñawpama lluchita ushashpakana huripanga chay nishpami ña ñukanchipas yupaychanchi nishpa kay rikuykunamanda lluksishpa kan apamunapanchi mashi Isabel ashtakata yupaychanchi shunkumanda kayma kikinpa pachakukunata kunkapa shamushkamanda shinallata mashi Sayana ashtakata yupaychanchi shinalla kikinkunapa muskuykunawan ashtawa katishpakana hupaychik ñukanchipas kikinkunapa chaki washapishina katishpakankapa yachajushpa y ya tukuyllan kashkakunata. Con eso nos despedimos de ustedes, decirle muchísimas gracias Isabel Sayana por compartir esos conocimientos, sus sueños que tiene para con el quichua desde la parte de escritora. Así que nos despedimos de la Tulpa Cultural, estamos siempre los miércoles, recuerden a nuestros amigos todos los miércoles desde las 8:30 de la mañana con la Tulpa Cultural, siempre con los acontecimientos de nuestro idioma quichua, cultural, gastronómico, todo relacionado a lo que es la cultura. Con eso decir muchísimas gracias y nos estaremos viendo hasta la próxima, Mashi Isabel y Sayana. Yupaychani, Shupunja Kaman.